Buenos días, jóvenes alumnos de cuarto diseño. Me da gusto saludarles en esta hora y vamos a tener nuestra clase de física. En el video último que ustedes vieron, hablamos del problema del tiro parabólico. Hoy vamos a hablar nuevamente del tiro parabólico, pero viendo algunos detalles que puede que se nos hayan escapado. Entonces, este es el tiro parabólico. El tiro parabólico tiene varias partes donde poderlo analizar, pero hoy vamos a ver la parábola completa. Un tiro parabólico es aquel que su gráfica describe una parábola. Entonces, por ejemplo, esto los varones lo entienden muy bien porque en el fútbol, por ejemplo, cuando se hace un saque de banda, el defensa patea el balón y no la patea a ras, sino que trata de elevar el balón. Eso significa que le da un ángulo. Vamos a suponer que ese ángulo de pateo del balón sea de 60 grados y que el jugador lo pateó con una velocidad, digamos, pongámosle 10 metros por segundo. Alguno dirá que esto es muy poco, no, pero 10 metros por segundo son 36 kilómetros por hora. Es una patada bastante fuerte. Entonces, cuando el jugador patea el balón hace esta trayectoria y cae bastante lejos del campo, donde otro jugador la va a recibir. Muy bien, aquí va a estar el balón en el aire, pero como lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana es cómo analizar el tiro parabólico. La clave de este movimiento no es basarse en fórmulas, sino que basarse en conceptos. Por ejemplo, la base de acá es descomponer el vector velocidad inicial, la vamos a descomponer en componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Aquí tenemos dos vectores. El vector velocidad inicial, que es de 10 metros por segundo. El ángulo de tiro, 60 grados. Entonces, yo quiero, para resolver mi problema, es hallar la componente vertical y la componente horizontal. El tiro parabólico tiene una característica muy importante, que es un movimiento compuesto. ¿Compuesto de qué? De un movimiento horizontal y un movimiento vertical. El movimiento horizontal es constante. Recuerden, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme es en el eje horizontal. Mientras que en el eje vertical ocurre un movimiento variado. O sea, es un movimiento de caída libre. Por eso se llama tiro parabólico, porque describe una parábola. Y también se le llama movimiento compuesto porque actúan dos componentes. El componente vertical, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y el movimiento horizontal, que es un movimiento con velocidad constante. Muy bien, entonces la clave de acá, jóvenes, es encontrar las componentes. Ojo, la componente vertical se obtiene así. La velocidad inicial se multiplica por el seno del ángulo, que en este caso es 60 grados. La componente horizontal es la velocidad inicial por el coseno de 60 grados. Fácil. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? 10 metros por segundo. Por el seno de 60, que en su calculadora busquen el seno de 60, les va a dar más o menos
seno de 60 les va a dar punto 87. Punto 87. Si a 10 lo multiplico por punto 87 me va a dar 8.7. 8.7 ¿qué? Metros por segundo. Esta es la velocidad vertical con la que sale la patada. Ahora, el componente horizontal que es constante es la velocidad inicial que es 10 metros por segundo por el coseno de 60 que es 0.5. Y si usted realiza ese producto le va a dar 5 metros por segundo. Muy bien, ya tenemos las componentes. Esta va a ser un componente vertical uniformemente variado, es decir, que va a cambiar en cada instante, mientras que este va a ser 5 todo el tiempo. Entonces yo quiero calcular lo que nos dé tiempo. Fíjense bien, los factores fundamentales aquí son el componente vertical que es movimiento variado, el componente horizontal que es rectilíneo. Entonces, ¿qué queremos saber aquí? 1. Quiero saber cuánto tiempo tarda el balón en llegar a su punto más alto, que le vamos a llamar el tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Recuerden la fórmula que vimos la última vez, es de que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Sigo usando la misma fórmula, solo que la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad, que la vamos a usar como 10 metros por segundo, que es constante. Esta es la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo. El tiempo de subida es esto. Entonces hagamos un movimiento. El tiempo que divide pasa a multiplicar acá, a la gravedad. Y me queda que la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora me falta un detalle. Es esto. Velocidad final en Y, velocidad inicial en Y. Solo nos va a dar tiempo para calcular el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad final. Esta, en el punto más alto se hace 0. ¿Por qué? Porque el objeto deja de subir. Y entonces nos queda que el tiempo va a quedar como la velocidad inicial en Y partido la gravedad. Velocidad inicial en Y partido la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial en Y? 8.7. Partido la gravedad, que la vamos a usar como 10. Entonces, 8.7 dentro de 10 me queda a mí 0.87 segundos. Este es el tiempo que utilizó el balón en llegar a su punto más alto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Muy bien. Teniendo el tiempo de subida, podemos encontrar la altura máxima que llegó el balón. Entonces, altura máxima va a ser igual a la distancia. ¿Qué es la distancia? ¿Se recuerdan de esta fórmula? Velocidad media por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad media, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial partido 2 multiplicado por el tiempo. Esta fórmula la vimos muchas veces. La velocidad final va a ser la velocidad final en Y. La velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en Y. Pero como dijimos que la velocidad final, el punto más alto se hace 0, por lo tanto me queda que la altura máxima que subió el balón es de velocidad inicial en Y partido 2 multiplicado por el tiempo. El tiempo lo tenemos acá. ¿Y cuál es la velocidad inicial en Y? 0.87, por lo tanto tenemos 8.7 metros por segundo por el tiempo de subida, que es 0.87 segundos partido 2. Fíjense en este detalle. El segundo se elimina con el segundo, me queda la dimensional de metros. 8.7 por 0.87 me queda a mí
8.7 por 0.87 y lo divido entre 2. ¿Qué tanto subió el balón? 3.78 metros. No fue tanto. Subió 3.78 metros. Muy bien. Voy a dejarles un pequeño ejercicio acá. Solo cambio los datos. Ustedes van a usar como velocidad inicial, yo usé 10, usted va a usar 60 metros por segundo. Yo usé 60 grados, que es el ángulo. Usted va a usar 53. Son ángulos notables. Y me calcula el tiempo de subida y la altura máxima. Y puede ponerse más ejercicio. Usted solo me cambia la velocidad inicial, el ángulo y hemos terminado.